Inferior, machos 800. El 1 es Fantástico Marco Mesa, 56 kilos. El 2, Puño de Oro, Alcides Coronel, 56 kilos. El 3, Triunfo Javier Portillo, 53 kilos y medio. El 4, el despampanante Leonardo Jiménez, 52 kilos 200 gramos. El 6, Fantasma Ariel Sanabria, 58 kilos. El 7, Vikingo Fiorino Valdés, 56 kilos. El número 8, Burka Algo Sanabria, 57 kilos. Está en juego el PIC 5 que arranca en esta primera carrera. 10.000 guaraníes el costo. Pozo garantizado extraordinario de 10 millones de guaraníes. 5 minutos, finalizan las apuestas.
5, 10 mil costo, 10 millones. Guaraní Esposo, garantizado 3 minutos, se finalizan las apuestas.
adelante para realizar las vueltas.
La primera carrera, primero el 1 Fantástico, segundo el 7 Vikingo, tercero el 4 el Despampanante, cuarto el 2 Pibe de Oro, quinto el número 8 Gurka, sexto el 3 Triunfo. Tiempo empleado por el ganador 50 segundos, 72 centésimas, ganada por el hocico del segundo al tercero, varios cuerpos. Dividiéndose por ganador del número 1, 70.000 guaraníes, llave directa 1.7, 43.500 guaraníes, trifecta 1.74, 23.500 guaraníes. Primer pase del PIC 5, lo acertaron 518 boletos, su valor 24.100 guaraníes. En los monitores del desarrollo de la primera carrera. Damos a conocer al público las colocaciones de partida de los clásicos Asociación de Criadores Nacionales. En las hembras, la número 1, Mi Pinga, colocación número 8. La número 2, Gran Julieta, colocación 5. La número 3, Ventanera, colocación 2. La número 4, Miss Melon, colocación 3. La número 5, Queen, colocación número 1. La número 6, Joya Gloriosa, colocación 10. La número 7, Magic Queen, colocación 6. La número 8, Irradiante, colocación 4. La número 9, Petunia, colocación 7. Y la número 10, Exclusiva, colocación número 9. Ahora las colocaciones de partida de los machos. El 1, Principado, colocación 7. El 2, El Mago, colocación 3. El 3, Fantastic, colocación 2. El 4, Storm Lemon, colocación 4. El 5, Elegido, colocación 6. El 6, Storm, colocación 1. El 7, Sir Campos, colocación 5. Y el 8, Egocéntrico, colocación número 8. En esta segunda carrera arranca el PIC 4, 10.000 el costo, 4 millones de guaraníes, pozo garantizado.
Están en la pista principal las competidoras del clásico Asociación de Criadores Hembras. La número 1 es Mi Pinga Juan Figueredo, 55 kilos, 600 gramos, colocación 8. La número 2, Gran Julieta Albiocandia, 55 kilos, 800 gramos, colocación 5. La número 3, Ventanera Leonardo Jiménez, 55 kilos, colocación 2. La número 4, Miss Melon Marco Mesa, 55 kilos, colocación 3. La número 5, Queen Javier Portillo, 55 kilos, colocación 1. La número 6, Joya Gloriosa Alcides Coronel, 55 kilos, 800 gramos, colocación 10. La número 7, Magic Queen Marcos Rivas, 55 kilos, colocación 6. La número 8, Irradiante Arnaldo Portillo, 56 kilos, colocación 4. La número 9, Petunia César Mora, 55 kilos, colocación 7. Y la número 10, Exclusiva José Romero, 55 kilos, colocación número 9. Arranca el pick 4, 10.000 el costo, 4 millones de guaraníes, pozo garantizados. 3 minutos y finalizan las apuestas. También está en juego el segundo pase de la apuesta pick 5. El enganche tiene un valor de 24.200 guaraníes. Juega por 10 millones de guaraníes, pozo garantizado.
Le informamos al público apostador, en esta segunda carrera está en juego el pick 4, 10.000 el costo, 4 millones de guaraníes, pozo garantizado. El segundo pase del pick 5 tiene un valor de 24.100 guaraníes, juega por un pozo garantizado en 10 millones de guaraníes. 1 minuto y se cierran las ventanillas. Últimos segundos para realizar sus apuestas. El pick 4 que arranca en esta segunda carrera, 4 millones de guaraníes, pozo garantizado.
Se cierran las ventanillas.
Campana de largada. Se van colocando las competidoras de la segunda carrera. 1000 metros la distancia. Se coloca la número 8, Irradiante. Partidores completos. Largaron el clásico Asociación de Criadores Hembras. Sale decididamente a enseñar el camino la competidora número 2, pequeña ventaja sobre la número 7, Magic Queen. Abierta se desempeña la número 6, Joya Gloriosa, quedando en la cuarta ubicación la número 1, Mi Pinga. Las competidoras están enfrentando el codo con la número 7, Magic Queen, pequeña ventaja ahora sobre la número 2, Gran Julieta, que asume el comando del lote. Tercera se desempeña, ganó terreno rápidamente por fuera la número 1, Mi Pinga. Cuarta entre ambas se desempeña la número 6, Joya Gloriosa, en la quinta ubicación la número 10. Exclusiva, y las competidoras del clásico Asociación de Criadores Hembras están en la recta final. La número 2, Gran Julieta, pequeña ventaja sobre la número 1, Mi Pinga, que mejora por el centro de la pista. En la tercera ubicación se desempeña la número 6, Joya Gloriosa. Descuentan ya los últimos 300 metros para el disco. Domina la número 1, Mi Pinga. Estira ahora 2 cuerpos de ventaja sobre la número 2, Gran Julieta. Tercera se desempeña la competidora número 6, Joya Gloriosa. Descuentan ya los últimos 100 metros para el disco. La número 1, Mi Pinga, la del Estú San Blas, con Juan Figueredo. Varios cuerpos de ventaja sobre la participante número 6, Joya Gloriosa. Tercero 7, cruzaron el disco.
Marcador oficial de la segunda carrera. Primera la número 1, Mi Pinga. Segunda la número 6, Joya Gloriosa. Tercera la número 7, Magic Queen. Cuarta la número 3, Ventanera. Quinta la número 4, Miss Melon. Sexta la número 5, Queen. Tiempo empleado por la ganadora, minuto 3 segundos 18 centésimos. Ganada por varios cuerpos de la segunda, la tercera, un cuerpo y 3/4. Dividiéndose por el ganador del número 1, 15.900 guaraníes. Llave directa 1.6, 29.200 guaraníes. Trifecta 1.67, 24.700 guaraníes. Duplo 1-1, 68 aciertos, 19.100 guaraníes. Primer pase de la apuesta PIC 4 lo acertaron 280 boletos, su valor 17.900 guaraníes. Segundo pase de la PIC 5 lo acertaron 495 boletos, valor de enganche 25.300 guaraníes. En los monitores del desarrollo de la segunda carrera. Campana de largada. Se van colocando las competidoras de la segunda carrera. 1000 metros la distancia. Se coloca la número 8, Irradiante. Partidores completos. Largaron el clásico Asociación de Criadores Hembras. Sale decididamente a enseñar el camino la competidora número 2, pequeña ventaja sobre la número 7, Magic Queen. Abierta se desempeña la número 6, Joya Gloriosa, quedando en la cuarta ubicación la número 1, Mi Pinga. Las competidoras se están enfrentando el codo con la número 7, Magic Queen. Pequeña ventaja ahora sobre la número 2, Gran Julieta, que asume el comando del lote. Tercera se desempeña ganando terreno rápidamente por fuera la número 1, Mi Pinga. Cuarta entre ambas se desempeña la número 6, Joya Gloriosa. En la quinta ubicación la número 10, Exclusiva. Y las competidoras del clásico Asociación de Criadores Hembras están en la recta final. La número 2, Gran Julieta, pequeña ventaja sobre la número 1, Mi Pinga, que mejora por el centro de la pista. En la tercera ubicación se desempeña la número 6, Joya Gloriosa. Descuentan ya los últimos 300 metros para el disco. Domina la número 1, Mi Pinga. Estira ahora 2 cuerpos de ventaja sobre la número 2, Gran Julieta. Tercera se desempeña la competidora número 6, Joya Gloriosa. Descuentan ya los últimos 100 metros para el disco. La número 1, Mi Pinga, la del Estú San Blas, con Juan Figueredo. Varios cuerpos de ventaja sobre la participante número 6, Joya Gloriosa. Tercero 7, cruzaron el disco.
Están en la pista principal los competidores del Clásico Asociación de Criadores, esta vez los machos. El 1 es Principado Elvio Candia, 55 kilos, 800 gramos. El 2, El Mago José Romero, 55 kilos. El número 3, Fantastic Juan Figueredo, 56 kilos. El 4, Storm Lemon Fidelino Valdés, 55 kilos. El 5, Elegido César Mora, 55 kilos. El 6, Storm Javier Portillo, 55 kilos. El 7, Sir Campos Marco Mesa, 55 kilos. Y el 8, Egocéntrico Alcides Coronel, 56 kilos. Arranca la AAA, 10.000 al costo, 2 millones de guaraníes. Pozo garantizado. 3 minutos y finalizan las apuestas.
Volvemos a repasar las colocaciones de partida de los competidores de esta tercera carrera. El número 1, Principado, colocación 7. El 2, El Mago, colocación 3. El número 3, Fantastic, colocación 2. El número 4, Storm Lemon, colocación 4. El número 5, Elegido, colocación 6. El número 6, Storm, colocación 1. El número 7, Sir Campos, colocación 5. Y el 8, Egocéntrico, colocación número 8. Está en juego la apuesta AAA, 10.000 el coste, 2 millones de guaraníes, pozo garantizado. 1 minuto y se cierran las ventanillas. Últimos segundos para realizar sus apuestas.
Se cierran las ventanillas. Campana de largada. ¿Todo listo? Largaron el clásico Asociación de Criadores para los Machos. Trata de enseñar el camino el participante número 2, el Mago Pequeña Ventaja, sobre el número 7, Sir Campos Abierto se desempeña el número 8, Egocéntrico. Quedando en la cuarta ubicación entre ambos el número 4, Stormlemon. Los competidores van a dejar atrás ya indicatoria de los 600 metros con el número 7, Sir Campos. Cuerpo y medio de ventaja sobre el 8, Egocéntrico. Tercero se desempeña el número 2, el Mago. Y los competidores del clásico Asociación de Criadores para los Machos están en la recta final. Últimos 400 metros para el disco número 7, Sir Campos. Intenta la disparada. Lo hace con cuerpo y medio de ventaja sobre el número 8, Egocéntrico. Tercero se desempeña el participante número 2, el Mago. Descuentan ya los últimos 200 metros para el disco. El número 7, Sir Campos, firme en la delantera. Lo hace con dos cuerpos de ventaja sobre el número 8, Egocéntrico, que va en su búsqueda. Tercero se desempeña el participante número 5, elegido. Descuentan ya los últimos 50 metros de carrera. El número 7, Sir Campos y Marco Mesa. Varios cuerpos de ventaja sobre el número 8, Egocéntrico. Tercero el 5 y cruzaron el disco.
Marcador oficial de la tercera carrera. Primero el 7, Sir Campos. Segundo el 8, Egocéntrico. Tercero el 5, Elegido. Cuarto el 2, el Mago. Quinto el 1, Principado. Sexto el 3, Fantastic. Tiempo empleado por el ganador, minuto 3 segundos, 31 centésimos, ganada por varios cuerpos del segundo al tercero, varios cuerpos. Dividiéndose por el ganador el 7, 68.000 guaraníes. Llave directa 7-8, 127.400 guaraníes. Trifecta 7-8-5, 114.300 guaraníes. Duplo 1-7, 13 aciertos, 89.900 guaraníes. Primera triple aceptaron 40 boletos, su valor 62.500 guaraníes. Segundo pase del pick 4 aceptaron 58 boletos, valor de enganche 86.200 guaraníes. Tercer pase del pick 5 lo aceptaron 79 boletos, su valor 158.200 guaraníes. En los monitores de desarrollo de la tercera carrera. Campana de largada. ¿Todo listo? Largaron el clásico Asociación de Criadores para los Machos. Trata de enseñar el camino el participante número 2, el Mago. Pequeña ventaja sobre el número 7, Sir Campos. Abierto se desempeña el número 8, Egocéntrico. Quedando en la cuarta ubicación entre ambos el número 4, Stormlemon. Los competidores van a dejar atrás ya indicatoria de los 600 metros con el número 7, Sir Campos. Cuerpo y medio de ventaja sobre el 8, Egocéntrico. Tercero se desempeña el número 12, el Mago. Y los competidores del clásico Asociación de Criadores para los Machos están en la recta final. Últimos 400 metros para el disco número 7, Sir Campos. Intenta la disparada. Lo hace con cuerpo y medio de ventaja sobre el número 8, Egocéntrico. Tercero se desempeña el participante número 2, el Mago. Descuentan ya los últimos 200 metros para el disco el número 7, Sir Campos. Firme en la delantera. Lo hace con dos cuerpos de ventaja sobre el número 8, Egocéntrico, que va en su búsqueda. Tercero se desempeña el participante número 5, Elegido. Descuentan ya los últimos 50 metros de carrera el número 7, Sir Campos y Marco Mesa. Varios cuerpos de ventaja sobre el número 8, Egocéntrico. Tercero el 5 y cruzaron el disco.
Ya tenemos en pantalla la señal en vivo en directo del hipódromo de Goodbine, donde se va a disputar nuestra cuarta carrera del programa oficial. No corre el 3, Church and State, competencia sobre 1200 metros en la pista de tapeta del hipódromo canadiense. Favorito es el 4, Big Beans, seguido por el 2, Mancetti. Tercer jugado se encuentra el número 9, Notorious Gangster. 5 minutos, finalizan las apuestas. Le recordamos al público apostador, en esta cuarta carrera está en juego la triple B, 10.000 el costo, 1.500.000 por su garantizado. 3 minutos y finalizan las apuestas.
últimos instantes para realizar sus apuestas. Se van colocando todos los competidores. Distancia 1200 metros. Largaron. Sale decididamente a enseñar el camino al participante número 4. Pequeña ventaja sobre el número 7. Tercero se desempeña a 3 cuerpos el 2. Cuarto mejorando por dentro lo viene haciendo el 1. En la quinta ubicación se desempeña el 6. Más atrás el 8. 5. Cierra la marcha el número 9. Los competidores descontaron los primeros 250 metros de carrera con el número 4. Big Vince, cuerpo de ventaja sobre el número 7, Kokomo. Tercero se desempeña mejorando por dentro el número 2, Mancetti. Cuarto viene accionando el número 5. En la quinta ubicación mejorando rápidamente por el lado de la pista lo viene haciendo el número 6, Most Likely. Los competidores enfrentando el codo, se acortan las diferencias. El número 7 ahora cabeza de ventaja sobre el 4. En la tercera ubicación viene mejorando el participante número 2, quedando expectante el participante número 5. Más atrás el 8 y los competidores de la cuarta carrera están en la recta final. Hay lucha en la delantera, número 7, pequeña ventaja ahora sobre el 4, viene mejorando rápidamente de fondo el participante número 2, Mancetti. Descuentan ya los últimos 200 metros para el disco por el centro de la pista. Número 2 domina ahora cuerpo de ventaja sobre el número 4, en la tercera ubicación lo hace el 5. Últimos 50 metros de carrera, el 2, Mancetti, con el triunfo asegurado. Varios cuerpos de ventaja sobre el participante número 4, tercero el 9, que cruzaron el disco.
Informamos al público que hay protesta en el hipódromo de Goodbine del 5 contra el 4. No arrojen sus boletos hasta que el marcador sea oficial.
Marcador oficial de la cuarta carrera. Primero el 2, Mancetti. Segundo el 9, Notorious Gangster. Tercero el 5, Incoming. Cuarto el 4, Big Beans. Tiempo empleado por el ganador, minuto 10 segundos, 70 centésimos, ganada por varios cuerpos. Del segundo al tercero, distanciamiento. Dividendos, Espora ganador del número 2, vacante, llave simple 2992, 75.100 guaraníes. Duplo 72, un solo acierto, 448.000 guaraníes. Primera triple aceptaron 33 boletos, valor de enganche 59.400 guaraníes. Segunda triple aceptaron 8 boletos, valor de enganche 312.500 guaraníes. Tercer pase del PIC 4, lo aceptaron 9 boletos, valor de enganche 555.600 guaraníes. Y el PIC 5 en su cuarto pase lo aceptaron 17 boletos, su valor 735.300 guaraníes. En los monitores del desarrollo de la cuarta carrera, le informamos al público apostador, en esta quinta carrera está en juego la triple C, 10.000 el costo, 3.500.000 pesos garantizado.
Están saliendo a la pista principal los competidores de la quinta carrera del premio especial Juan Bautista González Flores. El 1, Pegaso, Marco Rivas, 55 kilos. El 2, Rey del Talento, José Romero, 52 kilos. El 3, Bajan Kadim, Elvio Candia, 55 kilos. El 4, Galilea, Fidelino Valdés, 53 kilos, 300 gramos. El 5, ha cambiado de monta, Javier Portillo, 61 kilos. Y el 6, Palo Santo, Alcides Coronel, 55 kilos, 800 gramos. Arranca la triple C, 10.000 el costo, 3.500.000 pozos garantizado. 5 minutos y finalizan las apuestas. Le recordamos al público apostador que en esta
Quinta carrera está en juego la triple C, 10.000 el costo, 3.500.000 pozo garantizado. 3 minutos y finalizan las apuestas. Le recordamos al público apostador que en esta quinta carrera está en juego la triple C, 10.000 el costo, 3.500.000 pozo garantizado. 1 minuto y se cierran las ventanillas. Últimos segundos para realizar sus apuestas.
Se cierran las ventanillas. Campana de largada. Largaron el premio especial Juan Bautista González Flores. Salen agrupados los competidores. Trata de enseñar el camino por el lado entre la pista. El número 2, Rey del Talento, le toma cuerpo y medio de ventaja. Al número 6, Palo Santo. Tercero se desempeña el 5, Stand By Me. Cuarto viene accionando por el lado entre la pista. El 3, Bajan Cadim. Más atrás el 1, Pegasus. Cierra marcha el 3. El número 4, Galilea. Los competidores se enfrentan el primer codo con el número 2, Rey del Talento, enseñando el camino. Lo hace con 2 cuerpos de ventaja sobre el número 3, Bajan Kadim. En la tercera ubicación se desempeña el participante número 6, Palo Santo. Cuarto a 3 cuerpos y medio lo viene haciendo el número 5, Stand By Me. En la quinta ubicación mejorando se desempeña la número 4, Galilea. Cierra marcha ahora el número 1, Pegaso. Los competidores ingresan en la recta apuesta sin variantes. Siempre el número 2, Rey del Talento, enseñando el camino. Lo hace con cuerpo de ventaja ahora sobre el número 3, Bajan Cadín, que va en su búsqueda. En la tercera ubicación, expectante a 2 cuerpos de este, se desempeña el número 6, Palo Santo. En la cuarta ubicación, a varios cuerpos viene accionando el número 5, Stand By Me. A cuerpo de este, el número 4, Galilea. Sigue cerrando la marcha a varios cuerpos el 1, Pegaso. Los competidores dejan atrás la señal indicatoria de los 1000 metros con el número 2, Rey del Talento. Cuerpo y medio de ventaja sobre el número 3, Bajan Kadim. En la tercera ubicación, mejorando, lo viene haciendo rápidamente el número 6, Palo Santo. Más atrás viene accionando a varios cuerpos la número 4, Galilea. En la quinta ubicación, el 5, Stand By Me. Sigue cerrando la marcha el 1, Pegaso. Los competidores están ya en mitad del último codo y se acortan las diferencias. El 2, Rey del Talento, cabeza de ventaja sobre el número 6, Palo Santo. Entre ambos se desempeña el número 3, Bajan Cadín, quedando en la cuarta ubicación. Ganó otro al fondo el número 4, Galilea. Más atrás el 1, Pegaso. Y los competidores del premio especial Juan Bautista González Flores están en la recta final. Últimos 400 metros para el disco. Continúa la lucha en la delantera. El número 3, Bajan Cadín, pequeña ventaja sobre el número 6, Palo Santo, que insiste por fuera. En la tercera ubicación se desempeña el número 2, Rey de Talento. Descuenta ya los últimos 250 metros para el disco. Continúa la lucha en la delantera. Por dentro el número 3, Bajan Cadín, a su costado exterior. El número 6, Palo Santo. En la tercera ubicación lo hace el número 1, Pegaso. Descuenta ya los últimos 100 metros para el disco. Por dentro el número 3. Por fuera el número 6, abierto en la atropellada el 1. Últimos 50 metros de carrera. Domina por fuera el 6, Palo Santo, y Alcides Coronel. Cuerpo de ventaja sobre el número 3, Bajan Cadín. Tercero el 1. Cruzaron el disco.
Marcador oficial de la quinta carrera: primero el 6, Palo Santo; segundo el 3, Bajan Kadim; tercero el 1, Pegaso; cuarto el 2, Rey del Talento; quinto el 4, Galilea; sexto el 5, Stand By Me. Tiempo empleado por el ganador: 2 minutos 17 segundos 71 centésimos, ganada por un cuerpo y un cuarto. El segundo al tercero, mismo margen, un cuerpo y un cuarto. Dividendos. Es por ganador del 6, 32.100 guaraníes. Llave directa 6-3, 57.900 guaraníes. Trifeta 6-3-1, 57.100 guaraníes. Duplo 2-6, 7 aciertos, 219.000 guaraníes. La primera triple le han acertado 74 boletos. Su valor 59.100 guaraníes. Segunda triple acertaron 10 boletos. Su valor 237.600 guaraníes. Triple que finalizaba un solo acierto, 2 millones de guaraníes. Pick 4 que culminaba con 2 aciertos, 2.090.000 guaraníes. Y Pick 5 con 4 aciertos, 2.634.900 guaraníes. En los monitores del desarrollo de la quinta carrera. Campana de largada. Largaron el premio especial Juan Bautista González Flores. Salen agrupados los competidores. Trata de enseñar el camino por el lado entre la pista. El número 2, Rey del Talento, le toma cuerpo y medio de ventaja. Al número 6, Palo Santo. Tercero se desempeña el 5, Stand By Me. Cuarto viene accionando por el lado entre la pista. El 3, Bajan Kadim. Más atrás el 1, Pegasus. Cierra la marcha el 3. El número 4, Galilea. Los competidores se enfrentan el primer codo con el número 2, Rey del Talento, enseñando el camino. Lo hace con 2 cuerpos de ventaja sobre el número 3, Bajan Kadim. En la tercera ubicación se desempeña el participante número 6, Palo Santo. Cuarto a 3 cuerpos y medio lo viene haciendo el número 5, Stand By Me. En la quinta ubicación, mejorando, se desempeña la número 4, Galilea. Cierra marcha ahora el número 1, Pegaso. Los competidores ingresan en la recta apuesta sin variantes. Siempre el número 2, Rey del Talento, enseñando el camino. Lo hace con cuerpo de ventaja ahora sobre el número 3, Bajan Kadim, que va en su búsqueda. En la tercera ubicación, expectante a 2 cuerpos de este, se desempeña el número 6, Palo Santo. En la cuarta ubicación, a varios cuerpos viene accionando el número 5, Stand By Me. A cuerpo de este, el número 4, Galilea. Sigue cerrando la marcha a varios cuerpos el 1, Pegaso. Los competidores dejan atrás la señal indicatoria de los 1000 metros con el número 2, Rey del Talento. Cuerpo y medio de ventaja sobre el número 3, Bajan Kadim. En la tercera ubicación, mejorando, lo viene haciendo rápidamente el número 6, Palo Santo. Más atrás viene accionando a varios cuerpos la número 4, Galilea. En la quinta ubicación, el 5, Stand By Me. Sigue cerrando la marcha el 1, Pegaso. Los competidores están ya en mitad del último codo y se acortan las diferencias. El 2, Rey del Talento, cabeza de ventaja sobre el número 6, Palo Santo. Entre ambos se desempeña el número 3, Bajan Kadim, quedando en la cuarta ubicación. Ganó terreno al fondo el número 4, Galilea. Más atrás el 1, Pegaso. Y los competidores del premio especial Juan Bautista González Flores están en la recta final. Últimos 400 metros para el disco. Continúa la lucha en la delantera. Número 3, Bajan Kadim, pequeña ventaja sobre el número 6, Palo Santo, que insiste por fuera. En la tercera ubicación se desempeña el número 2, Rey de Talento. Descuenta ya los últimos 250 metros para el disco. Continúa la lucha en la delantera. Por dentro, número 3, Bajan Kadim a su costado exterior. El número 6, Palo Santo, en la tercera ubicación lo hace el número 1, Pegaso. Descuenta ya los últimos 100 metros para el disco. Por dentro, número 3. Por fuera, el número 6, abierto en la atropellada el 1. Últimos 50 metros de carrera. Domina por fuera el 6, Palo Santo, y Alcides Coronel. Cuerpo de ventaja sobre el número 3, Bajan Kadim. Tercero el 1. Cruzaron el disco.
Están en la pista principal los competidores del premio especial 17 de abril, distancia 1200 metros. El 1 Arielo no será la partida, el 2 Sanguinario, Aldo Sanabria, 57 kilos, el 3 El Sabio, Marco Mesa, 53 kilos, el 4 Emoticón, Marco Rivas, 53 kilos, el 5 Galán, Javier Portillo, 53 kilos, el 6 American Font, Elvio Candia, 55 kilos, el 7 Houdini, José Romero, 52 kilos, y el 8 Paisano Arnaldo Portillo, 55 kilos. Arranca la triple D, 10.000 el costo, 2 millones de guaraníes, pozo garantizado, y el duplo, 10.000 el costo, 1.500.000 pozo garantizado. 3 minutos y finalizan las apuestas.
Le recordamos al público apostador que en esta sexta carrera está en juego la triple de 10.000 el costo, 2 millones de guaraníes, pozo garantizado. Un minuto se cierran las ventanillas. Últimos segundos para realizar sus apuestas. El duplo, cuyo pozo garantizado es 1.500.000 guaraníes.
Se cierran las ventanillas. Campana de largada. Largaron el premio especial 17 de abril. Salen muy juntos los competidores. Trata de enseñar el camino al participante número 5, Galán. Le toma pequeña ventaja al número 2, Sanguinario. Tercero se desempeña el número 7, Houdini. En la cuarta ubicación lo hace el número 3, El Sabio. Más atrás se desempeña el 6, American Phone. Luego el 4, Emoticón. Cierra la marcha el 8, Paisano. Los competidores comienzan a enfrentar el codo. Hay lucha en la delantera. El 3, El Sabio. Pequeña ventaja ahora sobre el número 5, Galán. Tercero se desempeña el número 7, Houdini. Cuarto mejorando rápidamente lo hace el número 4, Emoticón. En la quinta ubicación se desempeña el 6, American Phone. Más atrás el 2, Sanguinario. Cierra la marcha el 5, Paisano. Los competidores en los últimos 600 metros. El 3, El Sabio. Cabeza de ventaja sobre el 5, Galán. Y los competidores del premio especial 17 de abril están en la recta final. Últimos 400 metros para el disco número 3, El Sabio. Pequeña ventaja sobre el número 5, Galán, que va en su búsqueda. En la tercera ubicación se desempeña el participante número 4, Emoticón. Descuenta ya los últimos 200 metros para el disco número 3, El Sabio. Estira ahora cuerpo de ventaja sobre el número 5, Galán. En la tercera ubicación lo hace el número 4, Emoticón. Abierto en larga atropellada el 6, American Phone. Descuenta ya los últimos 100 metros para el disco el 3, El Sabio. Firme la delantera. 2 cuerpos y medio de ventaja sobre el 4, Emoticón. Tercero el 6, pocos metros para el disco el 3, El Sabio y Marco Mesa. 2 cuerpos de ventaja sobre el 4, Emoticón. Tercero el 6. Cruzaron el disco.
Marcador oficial de la sexta carrera. Primero el 3, el Sabio. Segundo el 4, Emoticón. Tercero el 6, American Phone. Cuarto el 7, Houdini. Quinto el 5, Galán. Sexto el 2, Sanguinario. Tiempo empleado por el ganador, minuto 15 segundos. 50 centésimos ganada por 2 cuerpos y 3 cuartos. Del segundo al tercero, 2 cuerpos y 3 cuartos. Dividiéndose por ganador el 3, 73.500 guaraníes. Llave directa 3-4, 249.700 guaraníes. Trifecta 3-4-6, 101.000 guaraníes. Duplo 6-3, 13 aciertos, 120.100 guaraníes. Primera triple acertaron 42 boletos, su valor 59.500 guaraníes. Segunda triple acertaron 19 boletos, valor de enganche 230.300 guaraníes. Y la triple que finalizaba con 4 aciertos, 683.000 guaraníes. En los monitores del desarrollo de la sexta carrera. Campana de largada. Largaron el premio especial 17 de abril. Salen muy juntos los competidores. Trata de enseñar el camino al participante número 5, Galán. Le toma pequeña ventaja al número 2, Sanguinario. Tercero se desempeña el número 7, Houdini. En la cuarta ubicación lo hace el número 3, el Sabio. Más atrás se desempeña el 6, American Phone. Luego el 4, Emoticón. Cierra marcha el 8, Paisano. Los competidores comienzan a enfrentar el codo. Hay lucha en la delantera. El 3, el Sabio. Pequeña ventaja ahora sobre el número 5, Galán. Tercero se desempeña el número 7, Houdini. Cuarto mejorando rápidamente lo hace el número 4, Emoticón. En la quinta ubicación se desempeña el 6, American Phone. Más atrás el 2, Sanguinario. Cierra marcha el 5, Paisano. Los competidores en los últimos 600 metros. El 3, el Sabio. Cabeza de ventaja sobre el 5, Galán. Y los competidores. El premio especial 17 de abril están en la recta final. Últimos 400 metros para el disco número 3, el Sabio. Pequeña ventaja sobre el número 5, Galán, que va en su búsqueda. En la tercera ubicación se desempeña el participante número 4, Emoticón. Descuenta ya los últimos 200 metros para el disco número 3, el Sabio. Estira ahora cuerpo de ventaja sobre el número 5, Galán. En la tercera ubicación lo hace el número 4, Emoticón. Abierto en larga atropellada el 6, American Phone. Descuenta ya los últimos 100 metros para el disco el 3, el Sabio. Firme en la delantera. 2 cuerpos y medio de ventaja sobre el 4, Emoticón. Tercero el 6, pocos metros para el disco el 3, el Sabio. Y Marco Mesa. 2 cuerpos de ventaja sobre el 4, Emoticón. Tercero el 6. Cruzaron el disco.
Están saliendo a la pista principal las competidoras del premio en homenaje al socio vitalicio Dr. José Garcete. La número 1 es la placentera Marco Rivas, 53 kilos. La número 2, Ninja Javier Portillo, 53 kilos. La número 3, Nora Mía, no será la partida. La número 4, Dama Azul, Santiago Cabrera, 54 kilos y medio. La número 5, Guadanoc, Fidelino Valdés, 53 kilos y medio. La número 6, Celebration, Juan Figueredo, 57 kilos. La número 7, Ayla Secura, Elvio Candia, 56 kilos. Y la número 8, amiguita, Alcides Coronel, 55 kilos, 800 gramos. Arranca la última triple, 40.000 el costo y pozo garantizado. 20 millones de guaraníes. 5 minutos y finalizan las apuestas.
Le recordamos al público apostador que en esta séptima carrera arranca la última triple 40.000 el costo, 20 millones de guaraníes, pozo garantizado. 3 minutos y finalizan las apuestas. Le recordamos al público apostador en esta séptima carrera está en juego la última triple 40.000 el costo, 20 millones de guaraníes, pozo garantizado. 1 minuto y se cierran las ventanillas. Últimos segundos para realizar sus apuestas. La última triple, 20 millones de guaraníes, pozo garantizado.
Se cierran las ventanillas. Campana de largada. Largaron el premio especial socio vitalicio Dr. José Garcete. Sale a enseñar el camino la participante número 8, Amiguita Cabeza, ventaja sobre la número 6, Celebration. En la tercera ubicación a dos cuerpos se desempeña la número 2, Ninja. Cuarta viene accionando la número 7, Ayla Secure. En la quinta ubicación expectante se desempeña la número 5, Guadanoc. Las competidoras dejaron atrás la señal indicatoria de los 1100 metros con la número 6, Celebration, enseñando el camino. Lo hace con cuerpo de ventaja sobre la número 8, Amiguita. Tercera mejorando lo viene haciendo la número 2, Ninja. En la cuarta ubicación se desempeña la número 7, Ayla Secura. Quedando quinta por dentro la número 5, Guadanoc. Las competidoras están enfrentando el codo. La número 6, Celebration, estira ahora cuerpo y medio de ventaja sobre la número 8, Amiguita. En la tercera ubicación mejorando rápidamente lo viene haciendo por fuera la número 2, Ninja. Quedando en la cuarta ubicación a 6 cuerpos. La competidora número 7, Ayla Secura. Cuerpo y medio de este lo viene haciendo la número 5, Guadanoc. Y las competidoras del premio especial socio vitalicio Dr. Garcete están en la recta final. La número 6, Celebration, intenta la disparada. Lo hace con 3 cuerpos de ventaja sobre la número 2, Ninja. Tercera se desempeña la competidora número 8, Amiguita. Descuentan ya los últimos 300 metros para el disco. La número 6, Celebration. Pequeña ventaja sobre la número 2, Ninja, que va en su búsqueda. En la tercera ubicación se desempeña la número 8, Amiguita. Descuentan ya los últimos 200 metros para el disco. Hay lucha en la delantera, número 6, Celebration. Pequeña ventaja sobre la número 2, Ninja. Por dentro gana el número 7, Ayla Secura. Últimos 50 metros de carrera y lucha delantera. Por dentro el 7, por fuera el 2. Pocos metros para el disco. Domina el 7, Ayla Secura. Pescuezo de ventaja sobre la número 2, Ninja. Cruzaron el disco.
Marcador oficial de la séptima carrera. Primera la número 7, Ayla Secura. Segunda la número 2, Ninja. Tercera la número 6, Celebration. Cuarta la número 5, Guadanoc. Quinta la número 4, Dama Azul. Sexta la número 1, La Placentera. Tiempo empleado por la ganadora, 1 minuto 31 segundos 70 centésimos, ganada por medio cuerpo. De la segunda a la tercera, 2 cuerpos y medio. Dividendos por ganador del 77.000 guaraníes. La llave directa 7-2 quedó vacante. Trifecta 7-2-6, un solo acierto, 800.000 guaraníes. Duplo 3-7, 2 aciertos, 125.000 guaraníes. La primera triple le acertaron 86 boletos, su valor 290.700 guaraníes. Segunda triple le acertaron 5 boletos, valor de enganche 500.000 guaraníes. Y la triple que finalizaba con 2 aciertos, 1.768.100 guaraníes. En los monitores del desarrollo de la séptima carrera. Campana de largada. Largaron el premio especial socio vitalicio Dr. José Garcete. Sale a enseñar el camino a la participante número 8, Amiguita Cabeza, ventaja sobre la número 6, Celebration. En la tercera ubicación a 2 cuerpos se desempeña la número 2, Ninja. Cuarta viene accionando la número 7, Ayla Secura. En la quinta ubicación expectante se desempeña la número 5, Guadanoc. Las competidoras dejaron atrás la señal indicatoria de los 1100 metros con la número 6, Celebration, enseñando el camino. Lo hace con cuerpo de ventaja sobre la número 8, Amiguita. Tercera mejorando, lo viene haciendo la número 2, Ninja. En la cuarta ubicación se desempeña la número 7, Ayla Secura. Quedando quinta por dentro la número 5, Guadanoc. Las competidoras están enfrentando el codo. La número 6, Celebration, estira ahora cuerpo y medio de ventaja sobre la número 8, Amiguita. En la tercera ubicación, mejorando rápidamente, lo viene haciendo por fuera la número 2, Ninja. Quedando en la cuarta ubicación a 6 cuerpos. La competidora número 7, Ayla Secura, cuerpo y medio de este, lo viene haciendo la número 5, Guadanoc. Y las competidoras del premio especial socio vitalicio Dr. Garcete están en la recta final. La número 6, Celebration, intenta la disparada. Lo hace con 3 cuerpos de ventaja sobre la número 2, Ninja. Tercera se desempeña la competidora número 8, Amiguita. Descuentan ya los últimos 300 metros para el disco. La número 6, Celebration. Pequeña ventaja sobre la número 2, Ninja, que va en su búsqueda. En la tercera ubicación se desempeña la número 8, Amiguita. Descuentan ya los últimos 200 metros para el disco. Hay lucha en la delantera, número 6, Celebration. Pequeña ventaja sobre la número 2, Ninja. Por dentro gana el número 7, Ayla Secura. Últimos 50 metros de carrera. Lucha en la delantera por dentro, el 7 por fuera, el 2. Pocos metros para el disco. Domina el 7, Ayla Secura. Pescuezo de ventaja sobre la número 2, Ninja. Cruzaron el disco.
Ya tenemos en pantalla la señal en vivo en directo del Hipódromo de Santa Anita, donde se va a disputar nuestra octava carrera del programa oficial. Corren los 9 inscriptos, competencia sobre 1300 metros en pista de arena. Se muestra como gran favorita la número 2, Lady Gregory, seguida en las apuestas por la número 4, No Cap. Tercer jugada, la número 1, Dory Miller. 19 minutos para que finalicen las apuestas. Está en juego la apuesta duplo. 20.000 guaraníes el costo, pozo garantizado 5 millones de guaraníes.
Le recordamos al público apostador, en esta octava carrera está en juego la apuesta duplo, 20.000 al costo, 5 millones de guaraníes, pozo garantizado. 5 minutos y finalizan las apuestas. Le recordamos al público apostador, en esta octava carrera está en juego la apuesta duplo, 20.000 el costo, 5 millones de guaraníes, pozo garantizado. 3 minutos y finalizan las apuestas.
1 minuto y se cierran las ventanillas. Últimos segundos para realizar sus apuestas.
Va quedando todo listo. Largaron. Sale a enseñar el camino al participante número 5, pequeña ventaja sobre el 4, en tercera ubicación por fuera se desempeña el 8, cuarto viene accionando el 9, en la quinta ubicación gana terreno por dentro el número 2, Lady Gregory. Descontado los primeros metros de la prueba con la número 5, Stay in Line, cabeza de ventaja sobre el número 8, Clubhouse Bright. Tercera se desempeña en la número 9, en la cuarta ubicación mejorando rápidamente lo viene haciendo la número 2, Lady Gregory, quedando quinta medio cuerpo de la número 4, No Cap. 22 segundos, 20 centésimos para los primeros 400 metros sin variantes. La número 5, medio cuerpo de ventaja sobre la número 8. En tercera ubicación se desempeña el 9. Cuarta expectante viene accionando la favorita, la número 2, Lady Gregory. Quedando en la quinta ubicación expectante la participante número 4. En la sexta ubicación a varios cuerpos lo viene haciendo la número 1. Más atrás el 6. Luego el 7, cierra marcha el 3. Las competidoras en los últimos 500 metros. Hay lucha en la delantera. La número 5, pequeña ventaja ahora sobre la número 8. Abierta se desempeña el 9. Y están en la recta final. Últimos 350 metros para el disco, la número 5, pequeña ventaja ahora sobre la número 2 que va resueltamente por dentro. Tercera se desempeña la competidora número 4. Descuentan ya los últimos 200 metros para el disco, la número 5, pequeña ventaja sobre la número 2 que va resueltamente su búsqueda. Tercera se desempeña el número 1. Descuentan los últimos 100 metros para el disco. Va a haber lucha delantera por dentro, 5 por fuera, 2, pocos metros para el disco. La número 5, pequeña ventaja sobre la número 2 y cruzaron el disco. Marcador oficial de la
Octava carrera. Primera la número 5, Stay in Line. Segunda la número 2, Lady Gregory. Tercera la número 1, Dory Miller. Cuarta la número 8, Clubhouse Bride. Tiempo empleado por la ganadora, minuto 16 segundos 86 centésimas. Ganada por el hocico. De la segunda a la tercera, varios cuerpos. Dividiéndose por el ganador de la número 5, vacante llave simple 2552, 90.300 guaraníes. Duplo 75, un solo acierto, 1.000.000 de guaraníes. Segunda triple, aceptaron 7 boletos, su valor 3.883.700 guaraníes y la triple que finalizaba ha quedado vacante. En los monitores el desarrollo de la octava carrera. Están en la pista principal los competidores de la novena y última carrera, distancia 1000 metros. No corre el 1 muy tremendo, sí lo harán el 2 Sildo, Javier Portillo 53 kilos, el 3 Calvin Harris, Aldo Sanabria 56 kilos, el 4 escoltado Arnaldo Portillo 56 kilos, el 5 el Corcel Leonardo Jiménez 52 kilos, el 6 Diamante Alcides Coronel 56 kilos, el 7 New Hope Marco Mesa 53 kilos y el 8 Pain Runner Fidelino Valdés 53 kilos. 10 minutos y finalizan las apuestas.
Le recordamos al público apostador en esta novena y última carrera está en juego la apuesta llave directa, 10.000 el costo, 2 millones de guaraníes pozo garantizado, trifecta 3.000 el costo, 1.300.000 pozo garantizado. 3 minutos y se cierran las ventanillas.
Un minuto y se cierran las ventanillas. Últimos segundos para realizar sus apuestas. Se cierran las ventanillas.
Campana de largada. Largaron. Sale decididamente a enseñar el camino al participante número 2, Sildo, le toma cuerpo y medio de ventaja. Número 4, escoltado, tercero se desempeña el 6, Diamante, cuarto viene accionando el 7, New Hop. En la quinta ubicación lo hace el 8, Penrunner. Los competidores están enfrentando el Coba y lucha en la delantera por fuera. Número 4, escoltado a su costado interior. Número 2, Sildo. Tercero se desempeña el número 6, Diamante, cuarto viene accionando el 7, New Hop. En la quinta ubicación se desempeña el número 8, Penrunner. Más atrás lo viene haciendo el 5, el Corcel. Cierra marcha el 3, Calvin Harris. Los competidores de la novena y última carrera están en la recta final. Últimos 400 metros para el disco número 4, escoltado, intenta la disparada, lo hace con cuerpo de ventaja sobre el número 6, Diamante, que va en su búsqueda. Tercero se desempeña el competidor número 8, Penrunner. Descuentan ya los últimos 250 metros para el disco número 4, escoltado, pequeña ventaja sobre el número 6, Diamante, que insiste por fuera. Más abierto lo viene haciendo el número 8, Penrunner. Descuenta ya los últimos 150 metros para el disco, asume comando el lote número 8, Penrunner. Le toma ahora cuerpo y medio de ventaja al número 6, Diamante. Tercero lo hace el número 5, el Corcel. Últimos 50 metros de carrera, domina por fuera el 8, Penrunner. Y Fidelino Valdés, amplias ventajas sobre el número 7, tercero el 6, y cruzaron el disco.
Marcador oficial de la novena y última carrera. Primero el 8 Pine Runner, segundo el 7 New Hope, tercero el 6 Diamante, cuarto el 5 el Corcel, quinto el 4 Escoltado, sexto el 2 Sildo. Tiempo empleado por el ganador, minutos 5 segundos, un centésimo ganado por varios cuerpos, el segundo al tercero, medio cuerpo. Dividiéndose por ganador el 8, 9.500 guaraníes. Llaverito 8-7, 211.400 guaraníes. Trifecta 876, 86.700 guaraníes. Duplo 5-8, 5 aciertos, 1.176.000 guaraníes. Triple que finalizaba con 2 aciertos, 10.874.400 guaraníes. En los monitores el desarrollo de la novena y última carrera. Escoltado a su costado interior, número 2, Sildo. Tercero se desempeña el número 6, Diamante. Cuarto viene accionando el 7, New Hope. En la quinta ubicación se desempeña el número 8, Pine Runner. Más atrás lo viene haciendo el 5, el Corcel. Cierra marcha el 3, Calvin Harris. Los competidores de la novena y última carrera están en la recta final. Últimos 400 metros para el disco número 4, Escoltado intenta la disparada, lo hace con cuerpo de ventaja sobre el número 6, Diamante, que va en su búsqueda. Tercero se desempeña el competidor número 8, Pine Runner. Descuentan ya los últimos 250 metros para el disco número 4, Escoltado, pequeña ventaja sobre el número 6, Diamante, que insiste por fuera. Más abierto lo viene haciendo el número 8, Pine Runner. Descuenta ya los últimos 150 metros para el disco, asume comando el lote número 8, Pine Runner. Le toma ahora cuerpo y medio de ventaja al número 6, Diamante. Tercero lo hace el número 5, el Corcel. Últimos 50 metros de carrera, domina por fuera el 8, Pine Runner. Y Fidelino Valdés, amplias ventajas sobre el número 7, tercero el 6, y cruzaron el disco.